Nuevamente, hermanos, después de unos días de no vernos, aunque sea de una forma virtual, aquí estamos nuevamente con la única intención, hermanos, de exaltar el nombre de nuestro Dios. Ya hemos cantado al Señor, ya hemos compartido una porción de la misma palabra, ya hemos meditado en esa porción. Y es el momento, hermanos, de nuestro estudio, de nuestra clase del día de hoy, en los cuales vamos a estar viendo los versículos 7 y 8 del capítulo número 4 de esta carta de Santiago, dirigida, recordemos, a judíos. En primera instancia, judíos convertidos, judíos llenos de fe y confianza hacia su Señor Jesucristo. Y dice de la siguiente manera: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Oremos, hermano. Muchas gracias, Padre. Te damos, Señor, mi Dios, por este momento, por esta grande bendición, Señor, que tú nos das, de poder, Señor, congregarnos, Señor, una vez más, Padre. Señor, estamos faltos, Señor. Estamos hambrientos, estamos sedientos, Señor, de tu palabra. Y queremos, Señor, que tú nos alimentes, Señor, con ese pan, Señor, que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Queremos, Padre, que tú sacies nuestra sed, Padre Santo, de esa agua que Jesús mismo ofrecía a esa samaritana, de la cual cuando tomemos, dice Jesús mismo, que no tendremos sed jamás, Señor, porque es un agua, Señor, que sacia, que satisface, un agua, Señor, que da vida eterna, vida plena en el Señor Jesucristo. Padre, en ese momento queremos meditar en tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo tome el control total en esos momentos, que Él sea quien nos dé ese entendimiento, esa iluminación, pero también que Él sea, Señor, quien prepare nuestros corazones para que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor. Y si es tu voluntad, que dé fruto, Señor, de acuerdo, Señor, a ella, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues una grande bendición, hermanos, nuevamente poder compartir la palabra de nuestro Dios y para que podamos entender un poco más a profundidad de estos versículos que vamos a estar tratando en estos momentos, es necesario retroceder un poco, es necesario irnos a nuestro contexto anterior, contexto que vamos a tomarlo del versículo 4 en adelante, y dice Santiago también escribiendo allí. Recordemos siempre, hermanos, esto lo he enfatizado yo siempre, que nunca nos olvidemos a quién está escribiendo Santiago, por qué está escribiendo también. Santiago, recordemos que le está escribiendo a aquellos judíos, porque es una carta dirigida a los judíos en primera instancia, judíos convertidos. Judíos, recordemos que en estos momentos ellos se encontraban dispersos entre las naciones. Estos judíos o estos hermanos creyentes de Jesucristo sufrían y padecían por causa de la fe en su Señor. Eh, Padecían necesidades, y si esto fuera poco, hermanos, eran abusados de una manera despiadada y cruel por aquellas personas ricas que tenían el poder de la riqueza. A ellos les está escribiendo, pero notemos lo que les escribe. Versículo 4 dice: oh almas adúlteras, dirigiéndose a quién, a los creyentes, y les llama adúlteras, les llama hombres adúlteros.
hombres infieles, porque de esa manera se traduce esta palabra adúltera, infieles, y no una infidelidad en cuestión de adulterio físico con una mujer o con un hombre, sino una infidelidad con Dios mismo o hacia Dios mismo. Estas personas, aún en la condición que ellos se encontraban, recordemos, no eran totalmente fieles a su Señor, no eran totalmente fieles a Cristo Jesús, quienes ellos confesaban y por quienes padecían también por esta fe. No eran totalmente fieles. Y es un reproche de parte de Santiago dirigidos a ellos. Es una invitación también a reflexionar y no nada más a ellos en primera instancia, pero también a nosotros como creyentes. Es una invitación a que reflexionemos. Oigan, si realmente somos fieles al Señor, o hasta dónde llega tu fidelidad hacia el Señor. Y Santiago les reprocha, le dice infieles a ellos, porque ellos no habían permanecido en esa fidelidad como ellos mismos profesaban. No andaban en esa fidelidad. Decían ser creyentes de Jesús, pero se comportaban, no todos, se comportaban de una manera totalmente infiel para con su Señor. Y la infidelidad consiste en esto. Ellos, los hermanos, estaban haciendo amistad con el mundo. Y ese es el reproche, dice Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo, dice, es enemistad contra Dios? Ahora, entendamos, esa amistad no consiste en que tú hables a las personas. Esta amistad con el mundo no consiste en que tú interactúes o acompañes a una persona. No, sino que esta amistad con el mundo, oigan, consiste en pensar como piensa el mundo, en actuar como actúa el mundo y en hacer lo que hace el mundo. En eso consiste esa amistad, en la cual no todos, algunos andaban. Y Santiago les dice, cualquiera pues, dice, que quiera ser amigo del mundo. Y eso todavía, hermanos, es más impactante todavía. Notemos que Santiago dice, cualquiera de ustedes, los creyentes, de ustedes que profesan su fe y amor, entrega para con el Señor Jesús, cualquiera de ustedes que quiera ser amigo del mundo. Notemos, no dice que son amigos del mundo. Dice cualquiera que piense siquiera en ser amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. ¿Hasta dónde, hermanos, llega esta exhortación? Y esto nos debe de simbrar, esto nos debe, hermanos, en verdad, de mover todo nuestro cuerpo. Porque tan solamente con el hecho de pensar en una amistad con el mundo, de la manera que ya les dije, te vuelves o te conviertes en un enemigo de Dios. Porque Dios no soporta el pecado. Dios no tolera el pecado. Nuestro Dios, recordemos, es un Dios santo, 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 que no tiene nada que ver con el pecado. Y sigue diciendo Santiago, ¿o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros? ¿Quién? Dios ha hecho morar un espíritu en nosotros, pero un espíritu humano que es el que nos da el aliento de vida. Nos anhela, nos desea celosamente, se inclina hacia
los celos, se inclina hacia la envidia. Ahora es importante que entendamos esto, hermanos. Es el espíritu humano el que se corrompe. Es el espíritu humano que Dios nos ha dado, el que se llena de envidia y de malos deseos. Es el espíritu humano. Y es ese espíritu humano el que no ha permanecido, no permanece fiel para con Dios y hace amistad con el mundo. Es el espíritu humano el que se corrompe, el que se inclina hacia lo malo, el que se desvía a hacer lo incorrecto delante de Dios, el que es seducido, entendamos, a hacer las cosas que el mundo hace, practica. Es el espíritu del hombre. Pero hay algo reconfortante, hay un alivio, hermanos, hay algo maravilloso que el Señor siempre nos da. Dice, pero Él, ¿quién es Él? Dios. Da, dice, mayor, ¿qué cosa? Gracia. Y es el Señor, hermanos, que nos da mayor gracia. Y es su gracia la que nos rescata, es su gracia la que nos sostiene, es su gracia la que nos ha regenerado, la que nos ha justificado y la que nos ha santificado y nos sigue santificando en cada momento de nuestra vida. Es su gracia. Pero él da, dice, mayor gracia. Y basta con recordar al apóstol Pablo cuando dijo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia cubrió, entendamos, toda falta, toda transgresión que nosotros podamos hacer o hicimos en su momento. La gracia de Dios la cubrió totalmente. Y hoy hemos experimentado esa regeneración, hemos experimentado esa justificación y esa santificación progresiva que va en aumento día con día. Él da mayor gracia, dice. Por eso es que Él dice que resiste, que se opone, que rechaza a quién, a los soberbios, a los orgullosos, a los envidiosos, a los egoístas. Y da gracia, dice, y gracia abundante. ¿A quién? A los humildes. Santiago les dice a aquellos que han llenado su corazón de soberbia, que han llenado su corazón de envidia. ¿Cómo quitar de sus vidas, oigan, y para siempre ese orgullo, esa envidia, esa amistad con el mundo? Y todo aquello que vaya en contra de Dios mismo, Santiago les dice, ¿cómo pueden quitar o desarraigar desde lo más profundo de su corazón todo ese tipo de cosas? Y lo dice en el versículo 7 y dice que la única manera para quitar de tu vida, de tu corazón, esa soberbia, ese orgullo, esa envidia, ese egoísmo, esa amistad con el mundo y todas esas cosas malas y perversas que el espíritu humano se inclina a hacerlas, dice, es sometiéndote totalmente ¿a quién? A Dios. ¿Cómo puedes vencer esa tentación para con el mundo? Somete tu vida a Dios. ¿Cómo puedes vencer aquello que te atrae, que te seduce del mundo? Oigan, sometiendo toda tu vida, todo tu corazón, tus pensamientos, ¿a quién? A Dios. Y Santiago dice, someteos. Y la palabra someteos se traduce también como obedezcan. Es obedeciendo a Dios, hermanos.
Como nosotros podemos contrarrestar todo aquello que nos impacte, todo aquello que nos llame la atención del mundo, es obedeciendo a Dios, como tú puedes desechar o echar fuera todo eso. Es caminar en una vida recta de obediencia día con día para con el Señor. Pero también someterse se traduce como entregarse. Es cuando te entregas totalmente a Dios, cuando te abandonas a los pies de Jesús, cuando tú, hermano, te estás quitando todo eso que el mundo te ofrece y estás echando fuera orgullo, soberbia, envidia, todo eso que el espíritu humano, recordemos, en lo cual se corrompe, lo echas fuera cuando te entregas totalmente y sin reservas a Dios. Pero también cuando te sujetas. Cuando tu vida está sujeta totalmente a Dios, es cuando eres capaz de echar fuera todo eso. Es cuando eres capaz de quitar todo eso de tu vida, de tu corazón, todo aquello que te llame la atención, todo aquello que te seduce, todo tipo de tentación que hay en el mundo, la echas fuera de tu vida cuando te sometes, cuando obedeces, cuando te entregas, cuando te sujetas totalmente a Dios. Y es a Dios, hermanos, a quien debemos de someter toda nuestra vida. Es a Dios. Es a Dios a quien debemos de obedecer, de entregarnos y de sujetarnos totalmente, hermanos. Es a Dios. Cabe la pregunta, podemos preguntarnos, oigan, ¿cuánto estoy obedeciendo hoy a Dios? ¿Cuánto o qué tan entregado o entregada, en el caso de las hermanas, están hacia Dios? ¿O qué tan sujeto o sujetas están o estamos para con nuestro Dios? Porque a la medida que tú te sujetes, que tú obedezcas y tú te entregues a Dios, va a ser la medida de que tú eches fuera todo eso que el mundo te ofrece en tu vida. Esa va a ser la medida. Cuando tú te sometes, cuando tú obedeces, cuando tú te entregas a Dios, cuando tú te sujetas totalmente a Dios, oigan, nuestro adversario intentará desviarte de eso. Nuestro adversario intentará, oigan, con más fuerzas, con más deseos, meterte en tentación para apartarte de ese sometimiento, de esa obediencia que tienes para con Dios, de esa entrega, de esa pasión que tienes por el Señor. Satanás intentará separarte de todo esto. Pero Santiago dice, resiste, dice. ¿A quién? Al diablo. Y la palabra resiste se traduce como pararse en contra. Entonces Santiago dice, párate en contra del diablo. Oponte totalmente al diablo. Pero también se traduce como mantenerse firme también. ¿A quién? Al diablo. Y nosotros, hermanos, entonces, como creyentes de Jesucristo, oigan, sometamos toda nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro corazón, todo nuestro ser, ¿a quién? A Dios. Y vivamos una vida plena en obediencia. Vivamos una vida plena en una entrega total, sin reservas, hermanos. Entreguemos a Dios cada área de nuestra vida. Entrégaselo a Dios.
Entrégale tu corazón, entrégale tus pensamientos, entrégale cada parte de ti, entrégaselo al Señor. Porque cuando tú haces eso, podrás resistir sin ningún problema al adversario de nuestras vidas. Cuando tú te entregas totalmente a Dios, el diablo no tiene nada que hacer allí, ni podrá hacer nada, porque estás a los pies de Jesús mismo. Estás postrado totalmente, estás abrazando y besando los pies de Jesús mismo. Satanás no puede hacer nada. Y es entonces, hermanos, cuando sometemos nuestra vida, cuando nosotros podemos resistir al diablo. Si no sometes tu vida al Señor, si no vives una vida en obediencia total, no parcial, sino total a Dios, no podrás resistir al diablo. Oigan, y cuando el diablo venga, como llevas una vida en total desobediencia, una vida no sometida a Dios, te digo algo, te va a zarandear el diablo. Así como al trigo, recuerden que le dijo un día Jesús a Pedro, así te vas a zarandear. Así me vas a zarandear si no someto mi vida a Dios, si no obedezco a Dios, si no me entrego a Dios, si no me sujeto a Dios. Y Santiago entonces dice, hermanos, sométanse totalmente a Dios. Todo su ser, sométanlo a la voluntad de Dios. Y de esa manera vas a resistir al diablo. Como creyentes, entonces, hermanos de Jesucristo, como hijos de Dios que nos decimos ser, obedezcamos al Señor y permanezcamos firmes, permanezcamos oponiéndonos, resistiéndonos y parándonos en contra del diablo como hijos de Dios. Pablo lo dijo allá, recordemos en Efesios capítulo 6, versículo 11, vestíos, dice Pablo, y notemos que dice, de toda la armadura de Dios. Como creyentes de Jesucristo, como hijos de Dios, hermanos, cada uno de nosotros debemos de vestirnos. Y notemos, Pablo dice, de toda la armadura de Dios. Y toda esa armadura de Dios, hermanos, recordemos que ya vimos Efesios, recordemos que tiene que ver con la oración, tiene que ver con la lectura de la palabra, tiene que ver con la fe, con la creencia en nuestro Señor Jesucristo. Con eso tiene que ver. Para que cuando Satanás, recordemos, lance esos dardos, el escudo de nuestra fe pueda protegernos. Por eso nosotros debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios. Esa palabra también dice que debemos de qué, de predicarla, porque es el evangelio, es el apresto del evangelio con el cual debemos de calzar nosotros. Debemos de ser proclamadores, predicadores del evangelio del Señor, porque cuando haces eso, estás vistiéndote con toda la armadura que Dios ya preparó para ti. Cuando te pones toda la armadura, dice, puedes estar firme, dice Pablo. Puedes permanecer de pie contra las acechanzas del diablo. Pero es, hermanos, poniéndonos toda la armadura de Dios, completa, total. Esa armadura que Dios ya diseñó para que tú te la pongas cada día. Cada despertar en las mañanas, hermanos, lo primero, ponte tu vestimenta, ponte a orar,
ponte a leer la Biblia, ponte a meditar, comparte la palabra de Dios. Eso es ponernos toda la armadura de Dios. Y dice que de esa manera tú obtienes esa fortaleza para estar firme, para estar de pie cuando venga Satanás a acecharte. No tiene nada que hacer contigo. Pedro también lo dijo en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios. Y notemos que es una ordenanza, es un imperativo. Es un imperativo que te da un mandamiento, que te ordena algo. Y aquí lo que te está ordenando es que tú seas sobrio, que permanezcas todo el tiempo sobrio, alerta. Y no nada más eso, dice que veles también. Y da el por qué estar sobrio, da el por qué velad día con día. Dice, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, ¿quién es? El diablo. Como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace Satanás. Anda buscando a quien devorar. Por eso la importancia, hermanos, de ponernos toda la armadura de Dios. Por eso la importancia de estar sobrios todo el tiempo, de estar alertas. Por eso la importancia de estar velando día con día, porque tenemos un adversario, tenemos un enemigo que es Satanás. Y ese enemigo, hermanos, te quiere devorar. No quiere venir a jugar contigo, no quiere venir a platicar contigo, te quiere devorar. Dice el versículo 9, al cual dice, resistid, ¿de qué manera? Firmes en la fe. La única manera, hermanos, de resistir o de pararse en contra o de oponernos o de contradecir a Satanás, la única manera es estar firmes en la fe. No vacilar en nuestra fe. Estar firme, estar de pie, estar seguro de nuestra fe. Es sometiendo nuestra vida al Señor, es obedeciendo al Señor, es entregando todo nuestro ser al Señor. Es la única manera, hermano. No hay otra. No hay de otra manera. Y cuando nosotros permanecemos de esa manera, cuando nosotros nos ponemos toda la armadura de Dios, cuando nosotros permanecemos sobrios, alertas, velando, cuando nosotros nos paramos en contra de Satanás, cuando nosotros nos oponemos, cuando estamos firmes, cuando clamamos a Dios, dice Santiago que el diablo huirá, dice, se fugará, escapará. ¿De quién? De vosotros. Pero esto sucederá, hermanos, cuando realmente sometemos toda nuestra vida al Señor. Esto sucede cuando andamos en una total y absoluta obediencia a su palabra. Esto sucederá cuando haces la voluntad de Dios y no la tuya. El diablo dice que huirá despavorido, el diablo se fugará, el diablo escapará totalmente de vosotros. Por eso, hermanos, es importante someter nuestra vida al Señor. Por eso es importante, hermanos, que realmente obedezcamos su palabra. Que no nada más digamos que somos hijos de Dios, por decirlo, porque cualquiera lo puede decir, sino que demos evidencia de esa conversión, demos evidencia de esa fe, confiando totalmente en el Señor, obedeciendo totalmente al Señor, sujetando
toda nuestra vida a la voluntad del Señor. Porque así permanecerás firme. Y aunque vengan los ataques, hermanos, de Satanás, aunque Satanás venga y te ponga tentación delante de ti, llámese cualquier tipo de tentación, tú vas a permanecer firme. Tú vas a permanecer confiando siempre en el Señor. Y podrás pararte enfrente de Satanás y podrás decirle, no, porque mi vida entera está sujeta a los pies de Jesucristo. Porque todo lo que yo hago glorifica y exalta el nombre de mi Señor. Porque vivo para mi Señor, ya no vivo para mí. Y el diablo, hermanos, entendamos, nuestro adversario huirá, se fugará, escapará de vosotros. Saldrá huyendo de nuestras vidas. Dice Santiago, versículo 8, acercaos a Dios, dice. Y Él, ¿quién es Él? Dios. Se acercará, dice, ¿a quién? A vosotros. Entendamos, cuando sometemos nuestra vida a Dios, cuando resistimos al diablo, el diablo huye. Ahora Santiago, después de decirte, somete tu vida a Dios, resiste al diablo y él va a huir de ti, de tu vida. Ahora dice, acércate a Dios. Entonces, cuando sometemos nuestra vida a Dios, totalmente, podemos acercarnos con toda confianza. ¿A quién? A Dios. Dios quiere que nos acerquemos, hermanos, a Él. Dios quiere que tú vengas a Él con un corazón, como dice el salmista, contrito y humillado delante de su presencia. Dios quiere que vengas a Él en total sumisión, en total obediencia, en total sujeción a Él. Así quiere Dios que tú vengas, porque Él te está esperando. Allá el profeta Oseas, capítulo 12, versículo 6, dice de la siguiente manera: tú, pues, vuélvete a tu Dios, dice, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios, dice, confía, ¿cuándo? Siempre, dice. Y es un llamado del profeta al pueblo de Israel. Es un llamado que le dice, vuélvete a tu Dios, deja de vacilar, deja de mirar lo que esté a tu alrededor. Dice, vuélvete a tu Dios. Y es lo que el Señor nos dice el día de hoy también a cada uno de nosotros. Volvámonos con todo nuestro ser a quien, a nuestro Dios. Santiago dice, acércate a Dios. El profeta dice, vuélvete a tu Dios. Y si Dios es tu Dios, dice, vuélvete a Él. Vuélvete en un total arrepentimiento. Vuélvete con un corazón falto de la gracia y el perdón de Dios. Vuélvete a Dios de esa manera. Arrepiéntete de todas las cosas que hayas hecho, que hayamos hecho cada uno de nosotros y volvámonos, hermanos, a Dios.
Digámosle al Señor, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Hoy me estoy volviendo a ti porque necesito de ti. Hoy quiero rendir mi vida totalmente a ti, Señor. Hoy quiero, Señor, llevar una vida en total y completa y absoluta obediencia a tu palabra, Señor. Dile, Señor, hoy quiero hacer tu voluntad. Ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad, Señor. Y eso es volvernos a Dios. Y el profeta dice, tú pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio. Y termina diciendo, y en tu Dios confía siempre. ¿Cómo podemos confiar siempre en el Señor? Cuando tú te vuelves de todo corazón a Él. Cuando Él es tu Dios. Cuando tú experimentas esa regeneración, esa justificación, tú puedes confiar siempre en el Señor. Y sabes que aunque haya adversidades, aunque haya luchas, aunque haya pruebas, tú puedes confiar siempre en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es tu Dios. Por eso debemos devolvernos a Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo, Jehová, no cambio, dice. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, dice. Es un reproche a Israel. Que le dice, desde el día de vuestros padres, ustedes me han desechado, ustedes se han apartado de mí, ustedes han hecho lo que han querido. Se apartaron de mis leyes, dice, no las guardaron, las transgredieron cada una de ellas. Y viene la exhortación, la invitación. Dice, volveos a mí. Y cuando ustedes se vuelvan a mí, dice, yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de ejércitos, perdón. Mas dijisteis en qué hemos de volvernos. Es Dios, hermano, notemos, quien nos llama a acercarnos a Él. Es Dios quien a través de toda la Biblia le habla a su pueblo, oigan, siempre con esas palabras tiernas de amor para que se vuelvan a Él. Y aquí hay un reproche y dice, aunque ustedes me han dejado desde el tiempo de sus padres, yo les digo el día de hoy, vuélvanse a mí. Aunque ustedes transgredieron mis mandamientos, aunque ustedes pecaron, hicieron su voluntad, yo hoy les digo, vuélvanse a mí. Y es la invitación que Dios nos hace hoy, hermano. Aunque hemos sido transgresores de la palabra de Dios, aunque hay momentos en nuestra vida que hacemos nuestra voluntad y no la de Dios, el Señor hoy te dice, vuélvete a mí, dice el Señor. Y cuando tú te vuelvas a mí, cuando tú te humilles delante de mi presencia, cuando tú reconozcas que necesitas de mi gracia en tu vida para vivir, yo me acercaré, dice, a ti. Es lo que dice el Señor. ¿Por qué preguntarnos, hermanos, como este pueblo que dijo, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Por qué preguntarnos si de sobra creo que sabemos en qué le hemos fallado al Señor? Y es Dios, hermanos, entonces, quien nos llama a acercarnos a Él. Es Dios quien ha tomado siempre la iniciativa, nunca de nosotros.
Nosotros no podemos tomar la iniciativa de venir a Él. ¿Por qué? Porque recordemos que antes de conocerle estábamos muertos totalmente. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien hace el llamado, ese llamado totalmente irresistible. Es Dios siempre actuando a favor tuyo. En ese orden de la salvación, es Dios siempre actuando a tu favor, en tu beneficio. Es siempre Dios. Y Santiago dice, acércate a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Y luego sigue siendo pecadores. Santiago califica a sus lectores, recordemos, a estos judíos convertidos, pero también a nosotros. Y dice pecadores. Y esto recordemos, hermanos, que somos pecadores. Aunque hemos sido regenerados, seguimos pecando. Por eso nosotros tenemos un abogado al cual debemos de acudir cada día y ponernos a cuentas con el Señor. Por eso nosotros debemos de confesar nuestros pecados, dice Juan, y Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Seguimos siendo pecadores. Y Santiago dice a sus lectores, pecadores. Pero lo hace, hermanos, en un sentido de que no prestan o de no prestar la atención debida a la ley moral de Dios. Lo hace en ese sentido de no obedecer la ley moral de Dios, ni prestar atención, pero tampoco obedecer esa ley moral de Dios. Podemos verlo allá en Mateo capítulo 9, versículo 10, cuando Jesús mismo llama a Mateo del, del mismo banco ahí de los tributos donde él se encontraba y lo llama para seguirle. Y dice en el versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, dice, y aquí que muchos, dice, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Notemos aquí la palabra de Dios dice muchos publicanos, pero también dice pecadores. ¿Quiénes son esos pecadores? Aquellos que no prestaban atención, pero también no obedecían la ley moral de Dios. Y es a ellos a quien Santiago les está hablando. A estos hermanos convertidos ya al Evangelio, hermanos que confiaban y creían en el Señor Jesús, pero no prestaban esa atención debida a su palabra. Hermanos convertidos al Señor, pero que no obedecían la palabra de Dios mismo. ¿Y cuántos, hermanos, cuántos andamos de esta manera? Y podemos generalizar. ¿Cuántos de aquellos que se dicen, yo soy cristiano o he entregado mi vida al Señor, pero no presto atención a lo que me dice el Señor a través de su palabra? ¿Cuántos de aquellos que dicen creer en Jesús, oigan, no viven vida realmente en una obediencia plena a su palabra? Por eso Santiago dice, pecadores, son pecadores. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Ustedes que no prestan atención a la palabra de Dios, ustedes que le dan más importancia a las cosas del mundo, a lo que sucede en el mundo,
antes que a la misma palabra de Dios. Ustedes que no obedecen la palabra de Dios, a ustedes les estoy hablando, dice. Y lo primero que les dice es que limpien sus manos, que purifiquen sus manos, que laven sus manos. Ahora, esta palabra no podemos tomarla de una forma literal, porque lavarte las manos no viene o no hace ningún provecho o ningún beneficio espiritual en tu vida. Santiago está citando aquí parte del Antiguo Testamento. Santiago está citando aquí el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 17, que dice, habló más Jehová a Moisés. ¿Quién habló? Dios a Moisés. ¿Qué le dijo? Hazte una fuente, dice, de bronce. Con su base de bronce, ¿para qué? Para lavar. Y lo vas a colocar, dice, entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y la vas a llenar de agua. Y de ella se lavarán, ¿quién? Aarón, dice, y sus hijos, las manos y los pies. Cuando entren, ¿quién? Aarón y sus hijos, ¿sí? En el tabernáculo de reunión se lavarán, dice, ¿con qué? Con agua. ¿Para qué? Para que no mueran. Ahora, esto es parte del ritual, hermano, ceremonial que debía de hacer el sacerdote, aquel que iba a oficiar. Tenía que lavarse, oiga, los pies y las manos también en esta fuente. Y sigue diciendo, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, versículo 21, se lavarán las manos, dice, y los pies. ¿Para qué? Para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Pero esto, hermanos, era un ritual que debía de hacer el sacerdote juntamente con sus hijos que oficiaban precisamente en este tabernáculo. Y Santiago dice primeramente que nos acerquemos, ¿quiénes? Todos nosotros que hemos creído en el Señor, que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, dice, acérquense a Él. ¿Será que estemos lejos de Él? ¿O por qué no dice acércate a Dios? ¿Cuán cerca estás de Dios el día de hoy? ¿Qué tan cercano crees estar? Santiago dice acércate. Y si estás cerca, te dice acércate más. Y si estás más cerca, te dice acércate más. Y Él se va a acercar a ti. Limpia, purifica tus manos, dice. Pero no una forma literal, es algo simbólico. Lo que tienes que limpiar es algo interno que te va a decir ahorita Santiago más adelante. Y dice, y vosotros los de doble ánimo. La palabra doble ánimo se traduce como vacilantes. Y vosotros, dice, los de doble ánimo, vosotros los que vacilan, aquellos que aman a Dios, entendamos, por un lado, pero por otro lado están haciendo amistad con el mundo. Eso es una persona vacilante. Aquel que dice, creo en Dios, aquel que asiste, aquel que se congrega, aquel que lee, aquel que ora, aquel que canta, aquel que aplaude, aquel que danza, aquel que brinca.
Pero saliendo de ese lugar o alejándose de esa reunión, se le olvidó todo lo que hizo ahí y entra en esa amistad con el mundo. Eso es una persona vacilante de doble ánimo. Y Santiago ya lo dijo también en el capítulo 1, versículo 8. El hombre dice de doble ánimo o el hombre que vacila, el hombre que dice hoy, creo en ti, Señor, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las aflicciones, cuando viene la tribulación, se olvida de esa fe, de esa confianza. Esa es una persona de doble ánimo, una persona que vacila. Y Santiago dice, el hombre de doble ánimo, dice, es inconstante. Es decir, es inestable. Así como dice, sí, rápido se le olvida y dice luego que no, porque es inestable. Y lo más triste, lo más lamentable todavía, dice que es inestable o inconstante en todos sus caminos. En todo lo que haga, es inconstante, es inestable. En todo lo que tú emprendas. Y es un reproche, hermano. Es una invitación a volvernos al Señor. Es una invitación a que vengas y te humilles delante de Dios y des ese doble ánimo. Deje de ser inconstante. Deje de ser inestable. Porque eso no te llevará a nada. Todo empezarás, nada terminarás. ¿Por qué? Porque eres inconstante. Así como crees en Dios, también crees en otras cosas. Cuando Dios te dice, cree en mí, nada más. Yo soy tu Dios sanador, tu Dios proveedor, tu Dios cuidador. No creas en nada más. Cree en mí nada más. Pero por la misma, hermanos, entendamos inconstancia o inestabilidad que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, creemos en muchas otras cosas más. Y dice Santiago, vosotros los de doble ánimo, dice, purifiquen sus corazones, limpien sus corazones, santifiquen sus corazones. Y eso, hermanos, es lo que debemos de hacer todos, siempre, cada día, limpiar nuestras manos. Recordemos que nuestras manos simbolizan las obras que nosotros hacemos. Con tus manos puedes curar, pero también puedes dañar. Con tus manos puedes hacer lo correcto, pero también puedes hacer lo incorrecto. Con tus manos puedes glorificar a Dios, pero también lo puedes deshonrar. Por eso la invitación a que laves tus manos y a que purifiques tu corazón, a que hagas limpio tu corazón, a que santifiques tu corazón, a que consagres tu corazón al Señor totalmente. El salmista ya en el Salmo 24 dice en el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? Hizo una pregunta. Entendamos a la presencia del Señor, ¿quién subirá? Y hay otra pregunta más y dice, ¿y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Y el salmista da la respuesta. Y el salmista nos dice que quien subirá al monte o a la presencia de Dios, quien estará en el lugar con el Señor mismo, dice, es aquel que es limpio de manos y puro de corazón.
Por eso la importancia, hermanos, de limpiar nuestro corazón, de santificar nuestro corazón, de consagrar nuestro corazón en una total obediencia al Señor. Porque dice que limpio de manos y puro de corazón, dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Dice el versículo 5, él recibirá, ¿qué cosa? Bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quién? El limpio de manos, el que es puro de corazón, el que ha limpiado su corazón, el que ha santificado su corazón. Ese dice estará en la presencia del Señor. Ese es el que sube a la presencia de Dios mismo. Ese. Por eso, hermanos, día con día debemos de limpiar nuestras manos. Día con día debemos de limpiar nuestro corazón de toda esa contaminación que el mundo ofrece, de toda esa inconstancia que puede haber en nuestro corazón. Debemos de limpiarla día con día. Entendamos algo, Santiago no habla de una limpieza ceremonial como la que hacía Aarón y sus hijos. Si no la hacían, morían. No está hablando de eso. Tampoco está hablando de una forma literal, sino que él está hablando, hermanos, de una limpieza espiritual de nuestras manos y de nuestro corazón. De eso está hablando. El creyente, hermanos, debe de limpiar sus manos. El creyente debe de purificar su corazón. Allá el escritor también a los Hebreos dice en el capítulo 10, versículo 22, dice, acerquémonos a quién, a Dios. Dice, con corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe, en plena confianza en nuestro Señor Jesucristo. De esa manera podemos acercarnos a Dios. Purificados los corazones, dice, de mala conciencia. Y dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, esta parte, hermanos, no es literal, es algo simbólico. Y simboliza una nueva vida totalmente regenerada. Simboliza una vida totalmente, hermanos, transformada para la gloria de Dios. Y así debe ser nuestro corazón. Un corazón totalmente regenerado por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Un corazón, hermanos, que día con día vive en esa obra de santificación. Se santifica día con día, se aparta de esa contaminación que el mundo pueda ofrecer. Un corazón totalmente transformado para la gloria de Dios. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo. Que nos volvamos al Señor, que nos acerquemos a Él, dice, y Él se acercará a vosotros. Que si tenemos o estamos llenos de pecados, que los confesemos al Señor, que nos pongamos a cuenta con el Señor, para que Él se acerque a nosotros. Que limpiemos nuestras manos, que dejemos de ser personas de doble ánimo, personas que son inconstantes en todo lo que ellos hacen. Que no digamos ahorita, Señor, creo en ti, que ahorita me ponga a orar, me ponga a leer, me asista o me congrega en un lugar, pero que al rato saliendo de ahí se me olvidó todo y vuelvo a hacer las mismas cosas que hace el mismo mundo allá afuera. No, dice, limpia tus manos y purifica tu corazón. Y es la invitación, hermanos, que el Señor nos da el día de hoy. Es la exhortación que Santiago mismo está haciendo a esos creyentes judíos que se encontraban dispersos, que sufrían, que padecían, pero aún con todo eso, ellos no permanecían fieles al Señor. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros seamos hijos fieles del Señor. Quiera Dios que cada uno de nosotros, hermanos,
En verdad, sometamos toda nuestra vida, todo nuestro corazón, todos nuestros pensamientos, todo lo sometamos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y que con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, limpiemos nuestras manos y limpiemos también nuestro corazón, para que podamos estar allí postrados, allí adorando al Señor, allí mismo a los pies de Jesús, y podamos estar besando los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el lugar en el cual todo creyente debe de estar, llevando una vida en completa obediencia y sujeción a su palabra y a su voluntad. Que el Señor, hermanos, nos ayude, que el Señor nos transforme, que el Señor haga de nosotros conforme a su voluntad y para su gloria. Mientras tanto, hermanos, nosotros purifiquémonos día con día, santifiquémonos día con día, apartémonos de todo aquello que contamina, de todo aquello que no es agradable a los ojos de Dios, y acércate más a Dios, obedece más a Dios, sujétate más a Dios, y el Señor hará una obra maravillosa en tu vida y en mi vida. El Señor se acercará a ti y estará allí contigo cada momento de tu vida, así como lo ha prometido. Quiera Dios, hermanos, que en verdad vivamos una vida de esta manera. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.